Buenos días, estudiantes, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos atravesando todavía una temporada muy dura, pero debemos recalcar que lo más bonito que nos ha pasado en este tiempo es compartir con nuestra familia. Muchas veces que la teníamos olvidada, ¿sí? Vamos a dar continuidad ahora a lo que es otra unidad química. En esta unidad les voy a hablar de lo que son los pesos equivalentes. Como vimos, existen diversas unidades químicas, como ser el átomo-gramo, el peso molecular, el mol, Avogadro, que me habla de átomos, moléculas y partículas, el volumen molar. Y ahora tendremos los pesos equivalentes. Los pesos equivalentes, si definirlos, nos dice que es la cantidad en gramos de una sustancia que reacciona, ¿sí? Entonces, ustedes saben en una reacción que no todo el reactivo va a reaccionar totalmente. Entonces, cuando yo hable de un equivalente gramo, me dice cuánto va a reaccionar de un cierto reactivo, ¿sí? Hay 5 de pesos. Tengo de un elemento, de un óxido, de un hidróxido, de un ácido y de una sal. Si ustedes se fijan, son compuestos que hemos avanzado ya el año pasado. Es por eso que es necesario saber nomenclatura inorgánica, ¿sí? Notación y nomenclatura. Este tema todo se basa en lo que son fórmulas. Entonces empezaremos con el cálculo del peso equivalente de un elemento. La fórmula nos dice que el peso equivalente es igual al peso atómico dividido entre la valencia, ¿sí? El peso atómico lo extraen de la tabla periódica. La valencia ustedes la saben. Si es un metal, trabaja con su valencia positiva. Si tiene 2 valencias, trabaja con ambas. Si es un no metal, ¿cuál va a ser su valencia? Va a ser la negativa, su valencia fija, porque las otras son variables. Entonces el ejercicio nos pide calcular el peso equivalente del litio, hierro y cloro. El litio es un metal, entonces su peso atómico es 7 y su única valencia es 1. 7 dividido entre 1 y obtendré el resultado de 7. ¿Cuál es su unidad? Cuando hablo de unidad quiere decir lo que le describe será gramos sobre equivalentes gramos, ¿sí? Si el ejercicio les pidiera el peso equivalente ferroso, ustedes tendrían que poner el peso atómico 56, ferroso valencia 2, y sería igual a 56 dividido entre 2, 28 gramos sobre equivalente gramo. Pero si les pide el férrico, lo dividen entre 3 y el peso equivalente será igual a 18,67 gramos sobre equivalente gramo. El cloro es un no metal. ¿Qué dijimos respecto al cloro? Anoto su peso atómico y la valencia será la fija, el que es negativo. Entonces será 1. 35 dividido entre 1, tengo 35,5 gramos sobre equivalente gramo. No hay casi mucha complejidad en hallar lo que es el peso equivalente de un elemento. Tengo el peso equivalente de un óxido. ¿Qué me dice la fórmula? Es hallar el peso molecular dividido entre las cargas positivas o negativas. Para hacerlo un poco más fácil, ¿cómo vamos a hallar las cargas positivas o negativas del compuesto? Para hallar la carga, lo que vamos a hacer es multiplicar el subíndice por la carga del oxígeno, que es -2. En este caso, ¿sí? Primero vamos a hablar del óxido de litio, que es el primer ejercicio que me da, ¿sí? Veamos, yo digo, el peso equivalente del óxido de litio es igual, dice, primero que
su peso molecular, el cual lo voy a hallar acá. ¿Cómo se halla el peso molecular? Multiplicando el peso atómico por el subíndice. ¿Quién es el subíndice? Los números pequeñitos que están ahí abajo. Si no hay nada, es 1. Entonces yo digo, peso atómico del litio, 7. Multiplicado por el subíndice 2 que tengo acá, será igual a 14. El oxígeno, su peso atómico, 16. El subíndice 1, 16 por 1, tengo 16. Si quiero saber su peso molecular, lo sumo. Será 30 gramos sobre mol. Ese número 30 lo coloco en el peso molecular. ¿Cómo hallaré la carga? Se debe multiplicar, dice, el subíndice por la carga del oxígeno, que sería menos 2. Entonces, el subíndice del oxígeno en el litio es 1. Multiplicado por 2 me va a dar 2. ¿Sí? Ese número lo voy a colocar en la carga. 30 dividido entre 2 tendrá igual a 15 equivalente gramos sobre equivalente gramo. ¿Pero qué significa eso? Es una equivalencia. Se sabe que cuando hay, ya lo explicamos en la anterior clase, una fracción, por ejemplo, 1/2, y escribo gramos sobre equivalente gramo, quiere decir que en 1 gramo de esa sustancia hay 2 equivalentes gramos, ¿verdad? Pero eso es cuando el número es 1/2. ¿Qué pasa ahora? Me dice que el número es 15 y esto es gramo sobre equivalente gramo. El 15 se irá con gramos y aquí, como no hay ningún número, colocaré 1. Entonces se dirá que en 15 gramos del óxido de litio hay un equivalente gramo también del óxido de litio. Con el óxido férrico, primero hallo su peso molecular, que es 56 por 2, 112. 16 por 3 del oxígeno, 48. Y si lo sumo, tendré 160. Eso es el peso molecular. Las cargas, ¿qué dijimos? Multiplico el subíndice del oxígeno, en este caso es 3, por la valencia del oxígeno, que es 2. 3 por 2 me da 6. Esa es la carga. 160 dividido entre 6, tengo 26,6 gramos sobre equivalente gramo. ¿Cuál sería su equivalencia? Que en 26,6 gramos de óxido férrico es igual a un equivalente gramo también del óxido férrico. Continuemos. ¿Qué pasa con un hidróxido? ¿Qué dice la fórmula? Peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. No es fácil. Primer ejercicio. Calcule el peso equivalente del hidróxido platinoso. Hallo su peso molecular. Digo, el platino, su peso atómico es 195. ¿Cuántos platinos hay? 1 por 1 me dará 195. En el caso del hidróxido, que el hidróxido es este OH, el 2 que tengo aquí afuera se tiene que repartir para el oxígeno y para el hidrógeno. Entonces yo diré, oxígeno 16, 2 por 1, tengo 2. 16, 2, el hidrógeno, peso atómico 1, y multiplico lo que está fuera del paréntesis, 2 por 1, 2. 1 por 2 será 2. Lo sumo. El resultado me dará 229 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular. Ahora me dice dividido entre el número de oxidrilos. ¿Cuántos oxidrilos tiene la fórmula?
ustedes lo pueden ver el numerito que está detrás del paréntesis. Y es el número 2. 229 dividido entre 2 me dará 114.5 gramos sobre equivalentes gramos. ¿Qué significa? Que 114,5 gramos del hidróxido platinoso hay un equivalente gramo del hidróxido platinoso. El equivalente gramo de un ácido. Como ven en la fórmula es igual al peso molecular, pero ahora dividido entre el número de hidrógenos. El ejercicio me da al ácido pirofosfórico. Hallo su peso molecular. Hidrógeno 1 por 4, 4. Fósforo, peso atómico 31 por 2, 62. Oxígeno 16 por 7, 112. Si lo sumo tendré 178 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular. Número de hidrógenos. Me fijo al hidrógeno y tiene 4. Entonces se va ahí. 178 dividido entre 4 tendré 44,8 gramos sobre equivalente gramo. ¿Qué significa? Que en 44,5 gramos de ácido pirofosfórico es igual a un equivalente gramo de ácido pirofosfórico de una sal. Ahora vamos a ver. Peso molecular. Otra vez nos habla del número de cargas positivas o negativas. Para hallar nos da la siguiente sal, sulfato de aluminio. Para hallar las cargas, primero voy a empezar hallando el peso molecular. Aluminio, peso atómico 27 por 2, 54. Azufre, 32. ¿Por qué? Pero por 3. Porque este 3 se distribuye entre el 3 y el 4. 3 por 1 azufre, tengo azufres. 32 por 3, 96. El oxígeno, 16 por 12. ¿Por qué por 12? Porque 3 por 4 me da 12. Tengo 192. La sumatoria será 342. Ese es el peso molecular. El número de cargas. Ahora acá vamos a razonar un poquito lo que hicimos el año pasado. Cuando un ácido se convierte en radical, pierde hidrógenos. Les pido que vean y recuerden el tema de ácidos oxácidos a radicales. ¿Sí? Cuando entonces el radical, su carga se da por los hidrógenos que pierde. En este caso, ¿qué hemos dicho? Si son valencias en un ácido oxácido impares, hay un hidrógeno. Pero si son valencias pares, hay hidrógenos. Entonces, esto nos va a determinar que, por ejemplo, elementos como el cloro, bromo, yodo, astato, fósforo, nitrógeno, arsénico, antimonio, boro, como tienen valencias impares, solo van a perder un hidrógeno. Y ese hidrógeno se va a volver su carga, será -1. Pero ¿qué pasa con los que tienen valencia par? Como el azufre, selenio, teluro, carbono y silicio. Estamos hablando de las valencias positivas. Como tiene valencia par, yo voy a poner 2 al hidrógeno. Entonces su carga va a ser, cuando pierda esos hidrógenos, va a ser -2. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Dice, multiplique la carga del radical por el subíndice. Si ustedes ven aquí, yo tengo azufre, ¿verdad? ¿De dónde ha venido este azufre? Todo esto vino porque antes de esto era ácido sulfúrico. 4. Su valencia era 6. Como era par, le puse 2. Dividido entre 2 me daba 4. ¿Qué dijimos?
que tiene que perder para ser radical todos sus hidrógenos. Entonces, ¿cómo se volvía la fórmula? S4. Ha perdido 2 hidrógenos. Su carga es menos 2. Y aquí ha venido el aluminio. ¿Sí? Aquí está el aluminio. Y han intercambiado cargas. Aluminio es más 3. Y aquí está el radical con menos 2. Intercambian cargas. Este 2 y a este lado 3. ¿Cómo voy a hallar la carga total de la sal? Multiplico el 3 por 2. ¿Sí? ¿Y de dónde ha salido este 2? Porque ha perdido 2 hidrógenos. Entonces, será 2 por 3, 6. ¿Sí? Ahora ven la importancia de lo que habíamos estudiado todo el año pasado. Es para estos ejercicios. La carga será 6. 342 dividido entre 6 será 57 gramos sobre equivalente gramo. ¿Qué significa esto? Que en 57 gramos de sulfato de aluminio es igual a un equivalente gramo también del sulfato de aluminio. Esto de acá son equivalencias. ¿Para qué me sirve una equivalencia? Para realizar los problemas. O sea, esta es solo la primera parte de los ejercicios, porque los ejercicios vendrán de la siguiente forma. Dice, calcule cuántos equivalentes gramos existe en 200 gramos del sulfato de aluminio. Entonces lo que yo necesito primero es hallar el peso equivalente de la sal, lo que he hecho hace rato con el sulfato de aluminio. ¿Y qué tengo que hallar de eso? Su equivalencia. Si recuerdan, era 57 gramos de sulfato de aluminio. Hay un equivalente gramo. Ahora, empiezo por mi dato. ¿Quién es mi dato? Como me lo da el ejercicio, es 200 gramos. Anoto siempre mi dato. Esto ya es conversiones. Ahora tengo que ver que gramos se repita también acá, gramos. ¿Y quién tiene gramos en toda mi equivalencia? Tiene el 57. Entonces todo eso tendré que copiar en la parte de abajo. Y lo que sobra, un equivalente en la parte de arriba. Multiplico 200 por 1, 200. Y 1 por 57, 57. 200 dividido entre 57 tendré 3,51 equivalentes gramos de sulfato de aluminio. ¿Cómo ha pasado esto? Gramos con gramos se van y lo que me resta son los equivalentes gramos. Eso quiere decir que en 200 gramos de sulfato de aluminio existe 3,51 equivalentes gramos. ¿Sí? Una unidad química. Eso sería todo lo que son unidades químicas. Ya teniendo bien definidos los conceptos, habiendo practicado, la siguiente clase lo que nos resta es unir igualación de ecuaciones con las unidades y empezar a hacer problemas conjuntos que vayan mezclando todos estos conceptos. Así que a darle con fuerza, con ganas, que todavía nos falta un gran camino por recorrer. Pero todo se puede, todo se logra. Cualquier consulta me la hacen vía telefónica, por WhatsApp, ya saben, en los horarios pertinentes y estaremos para responderles. Muchas gracias.